Secretaria General. Con el permiso de todos ustedes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, para lo cual, de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, octavo inciso B y C del Reglamento Interior de este órgano jurisdiccional, y para cumplir con el primero de sus puntos, solicito a la actuaria en funciones de Secretaria General de Acuerdos por Ministerio Reglamentario verifique la existencia del quórum legal. Muy buenos días. Informa a la magistrada presidenta que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Colima. Gracias. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el inciso C del artículo 8 de nuestro reglamento interior, ruego a los presentes nos pongamos de pie para dar cumplimiento con el segundo punto del orden del día, por lo que con fundamento en el último párrafo del artículo 7 del citado reglamento, siendo las 11:51 horas del día 13 de marzo de 2019, se declara la existencia de quórum legal y formalmente instalada esta sesión, por tanto válidas las determinaciones que este pleno tome. Gracias. Bien, para desahogar el tercer punto del orden del día, le solicito a la Secretaria General de Acuerdos de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. Con su permiso, magistradas y magistrado, me permite dar lectura del orden del día que se propone. Primero, lista de presentes. Segundo, declaración del quórum e instalación legal de la sesión en su caso. Tercero, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo de plenario relativo al escrito presentado por el ciudadano Agustín Díaz Torrejón con fecha 7 de marzo de 2019, recaído en el cuaderno de antecedentes identificado con la clave CA-01/2019. Quinto, clausura de la sesión. Bien, se pone a su consideración, señores magistrados, la propuesta del orden del día que acaba de ser leído y se concede el uso de la voz por si hubiese algún comentario. Bien, en virtud de que no hay comentario, le solicito, señora secretaria, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrado, recabo el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrada numeraria Marilena Díaz Rivera. A favor del orden del día. Magistrado numerario Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. En favor del orden del día también. Gracias. Magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel. Con el orden del día. Informa a la magistrada presidenta que se han recabado 3 votos en favor del orden del día inicialmente propuesto. Muchas gracias. Y bien, en virtud de que han sido agotados los 3 primeros puntos del orden del día aprobado por este pleno, para desahogar el cuarto punto relativo al proyecto de acuerdo plenario relativo al escrito presentado por el ciudadano Agustín Díaz Torrejón con fecha 7 de marzo del 2019, me permito someter a su consideración, señor y señora magistrada, el presente proyecto de acuerdo plenario. Bien, el escrito presentado el día 7 de marzo se agregó al cuaderno de antecedentes 01/2019 radicado en este tribunal, y en el proyecto de acuerdo se manifiestan los siguientes antecedentes. Primero, el 7 de marzo del 2019 el ciudadano Agustín Díaz Torrejón presentó en este tribunal electoral escrito por el cual solicita se modifiquen los efectos de lo determinado en el acuerdo plenario emitido por el máximo órgano de dicho tribunal el día 6 de marzo de la presente anualidad, promoción misma que se agregó al cuaderno de antecedentes relativo a la consulta primigeniamente presentada por el ciudadano en comento para los efectos legales conducentes. 2. Que vinculado al cuaderno de antecedentes en que se actúa, el pasado 10 de marzo dicho ciudadano interpuso en contra del acuerdo plenario de fecha 6 de marzo del presente un JDC, entiéndase, juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, del cual se dio el correspondiente aviso de su interposición el mismo día a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como parte del procedimiento que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. 3. Que en la misma fecha 10 de marzo se fijó la cédula de publicitación correspondiente para la posible comparecencia de terceros interesados y en su oportunidad, una vez vencidos los plazos a que se refiere el artículo 18 de la Ley General invocada,
Se remitirá a la Sala Superior el expediente debidamente integrado para su resolución en su caso. Consideraciones. Única. En razón de lo anterior y dado que el asunto de mérito se encuentra sub judice, dada la interposición del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, sobre el cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación habrá de declarar en su oportunidad la procedencia o improcedencia del mismo, es que este tribunal se encuentra imposibilitado para proceder a resolver en el fondo el asunto planteado por el promovente Agustín Díaz Torrejón. Aunado a lo anterior, dicho acuerdo plenario, dada la interposición del juicio referido, no puede ser modificado ni revocado salvo por la determinación jurisdiccional de una instancia superior, como en el caso lo es la citada Sala Superior. Por otro lado, cabe reiterar que tal y como se manifestó en el acuerdo plenario del 6 de marzo en materia de la impugnación federal antes referida, en atención al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor del promovente y a fin de no hacer nugatorios sus derechos ni el acceso a su tutela efectiva, estos se dejan a salvo para que, de así considerarlo, los haga valer en la vía de instancias legales y administrativas procedentes. En razón de lo anterior y con fundamento en los artículos plasmados en el proyecto, se propone a este Pleno acordar lo siguiente. Único, téngase al Tribunal Electoral del Estado con el presente acuerdo plenario dando respuesta al ciudadano Agustín Díaz Torrejón respecto de su escrito presentado el pasado 7 de marzo del actual en los términos de los antecedentes y consideración que del mismo se desprenden. Este es el proyecto que someto a su consideración, señores magistrados. Y se concede el uso de la voz por si hubiese algún comentario que realizar al respecto. Bien, tiene el uso de la voz, señor magistrado Guillermo de Jesús Navarrete. Con permiso, magistrada presidenta. De manera muy breve y anticipando mi conformidad con el sentido del proyecto, decir que tal y como se argumenta en el mismo, en efecto, un tribunal no tiene facultades para modificar ni revocar sus propias determinaciones. Aunado a que, como bien se establece en el proyecto de cuenta, existe un juicio federal interpuesto por el hoy promovente en contra precisamente del acuerdo plenario cuya modificación solicita de fecha 6 de marzo del presente año. Entonces, me parece que el criterio y la postura que se asume en el proyecto es la legalmente procedente, sin dejar de mencionar, bueno, pues que siguen a salvo los derechos del justiciable para que los haga valer en su caso, recordando pues que el origen de este caso que hoy se plantea pues tiene que ver con la omisión o la supuesta omisión del Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo de no haber convocado en los 60 días de ley a partir de su toma de posesión a la elección de autoridades auxiliares municipales. Es cuanto, magistrada presidenta. Gracias, magistrado Guillermo. Bien, yo nada más también hacer constar para efectos de actas que si bien el escrito que hoy se contesta se recibió en este tribunal el día 7 de marzo y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales lo presentó hasta el día 10, lo cierto es que precisamente este tribunal tenía que ver si el mismo emitido el día 6 iba a ser impugnado para ver los efectos firmes que en un momento dado pudiera tener y analizar bajo ese contexto también el escrito del día 7 para ver si no era impugnado, pues ver qué alcance se podía dar a ese escrito dentro del cumplimiento del acuerdo plenario primigeniamente emitido. Entonces, es por ello que ante la interposición intermedia al análisis dentro de los 4 días que se tenían para impugnar, llega la interposición del JDC, entonces pues ya también realmente nos vemos en la imposibilidad material de modificar o adicionar o ver o analizar los alcances de ese acuerdo, dado que ya sería competencia de la Sala Superior. Es cuanto, señora magistrada, señor magistrado. Si no hay más comentarios por vertir, le solicito a la Secretaría General tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistradas y magistrados, recabo el sentido del voto respecto del proyecto que se somete a consideración
Magistrada numeraria Marilena Díaz Rivera. A favor del acuerdo plenario. Magistrado numerario Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. En favor del proyecto de acuerdo plenario de cuenta. Gracias. Magistrada numeraria Ana Carmen González Pimentel. A favor. Gracias. Informa a la magistrada presidenta que se han recabado 3 votos a favor del proyecto propuesto. Gracias, señora secretaria. En virtud de lo anterior, se determina aprobado por unanimidad el acuerdo plenario, cuyo único punto de acuerdo manifiesta lo siguiente: téngase al Tribunal Electoral del Estado con el presente acuerdo plenario, dando respuesta al ciudadano Agustín Díaz Torrejón respecto de su escrito presentado el pasado 7 de marzo del actual, en los términos de los antecedentes y consideración que del mismo se desprenden. Notifíquese personalmente. Bien, agotados que han sido los puntos del orden del día, bueno, pasaríamos al último, al que corresponde a la clausura de la sesión, para lo cual les solicito ponernos de pie. En cumplimiento del último punto del orden del día, correspondiente a la clausura de la sesión, siendo las 12:01, se declara clausurada la presente sesión extraordinaria del Pleno de este Tribunal Electoral del Estado. Es cuanto. Muchas gracias.